Buen fin de semana, Pablo. Abrazo grande, Juan. Un abrazo. Bueno, bienvenidas, tono de viernes, para el pase entre comunistas y QR. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos hasta las 12, estamos en vivo con varios temas. Quiero repasar rápido algunas cosas y detenerme en dos puntos que nos parecieron a la producción de QR y a todo el equipo de aire muy relevantes e interesantes. Quiero contarles que en un rato viene Artemio López y vamos a hablar sobre el peronismo, el futuro, las listas que se empiezan a discutir y, por supuesto, también las alianzas de cara a las elecciones nacionales de octubre. Y Ofelia Fernández, que de alguna manera sale por lo menos a agitar un poco el debate. Ofelia Fernández, dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Patria Grande, fue legisladora, ¿se acuerdan ustedes? Y que del espacio de Juan Grabois, digamos, ¿no? Y lo que plantea es, che, ¿por qué hay que ir juntos? ¿Por qué la unidad? Si en realidad nosotros expresamos otra cosa y podríamos, dos cosas, generar una competencia, que alguien se esfuerce por, más allá de cualquier acuerdo de cúpulas, que alguien se esfuerce por generar una mejor interpelación a la sociedad, mejores ideas. Y además, si vamos por separado, recogemos más intenciones. Bueno, vamos a analizarlo hoy con Artemio López, que es sociólogo, titular de la consultora X, pero con un vínculo con el peronismo, que seguramente va a ser una charla muy interesante, bien de viernes. Vamos a hablar también, lo vamos a hacer con Guido Bambini, sobre salarios y también sobre el gobierno que se queda sin dólares, porque termina el ingreso de la cosecha y se viene un segundo semestre muy Macri cuando uno dice todo esto, ¿no? Se viene un segundo semestre que puede ser muy problemático. En un ratito lo vamos a conversar y desde ya el análisis de, otra vez, cuando hablamos de salarios, refrendamos la idea de que el ancla somos nosotros para la inflación. Ya van a ver por qué se los decimos. Está Mariano Hamilton también. Vamos a hablar de Pablo Tobillino, que tuvo un enfrentamiento muy fuerte con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Quién es Pablo Tobillino? Si el Chiqui Tapia es el titular de la AFA, de alguna manera es el que del fútbol argentino en lo cotidiano se ocupa. Pablo Tobillino, discusión que empieza por el tema visitantes, público visitante, el regreso del público visitante, pero que tiene otras aristas, así que Mariano un rato nos lo va a explicar con detalle. Y finalmente, un muy fuerte ajuste en las fuerzas de seguridad, o para decirlo de otra manera, el ajuste también ha llegado a las fuerzas de seguridad, y hoy apareció una nota en el diario La Nación que llamó mucho la atención, que tiene que ver con pedidos de baja, es decir, integrantes de la fuerza de seguridad que se van por los bajos salarios. Después lo vamos a repasar con detalle porque además vamos a hablar con Patán Rajendorfer para seguir hablando además del caso Bondarenko en la provincia de Buenos Aires. No sé si le estamos dando la gravedad que tiene a 24 policías vinculados con el candidato, ex policía, retirado, candidato del Frente Alianza Libertad en la provincia de Buenos Aires, pero 24 policías desplazados porque están dando la información a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o por lo menos para que Bondarenko se lo lleve a Bullrich, y de esa manera generar movimientos y cambios en la propia estructura de la bonaerense. Muy grave, y se mete, por supuesto, de lleno en la campaña. Nos queremos quedar en dos situaciones. Vuelven a ser protagonistas los y las residentes médicos y médicas en la Argentina. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de la Nación, a todos aquellos que en el examen de residencia habían obtenido una nota alta, le pone una vara, creo que el registro es más de 8 puntos, 86 puntos, en la escala que efectivamente se utiliza para la evaluación, decide suspender ese examen porque hay rumores de que se habría filtrado el examen, entonces algunos habrían sacado muy buena nota a partir de haber conocido las respuestas de ese examen de residencia. Ustedes saben que cuando se da un examen de residencia, básicamente quien más alto estándar tiene, puede elegir puestos en las residencias de los distintos hospitales que son los más interesantes o los más desafiantes para la formación y para el futuro de su propia carrera. Vamos a ver un caso, para que tengan dimensión de lo que está pasando, vamos a ver un caso, un usuario en la red social X, Mariano, que hizo este posteo que vamos a repasar muy pero muy rápido. Nunca me esperé tener que estar hablando sobre esto. Vengo a contar mi situación con el examen único de residencias a raíz de la noticia de que nos quieren hacer rendir otra vez a los que obtuvimos más de 86 puntos por un supuesto fraude. Explica qué características tiene el examen, que después permite, si es un buen promedio, junto con el promedio de la carrera más la nota obtenida,
hay una orden de mérito y de esa manera se puede elegir el hospital donde se quiere cursar la residencia. Pero miren la historia. En mi caso, me puse como objetivo ingresar a la residencia de neurocirugía del Garrahan, el cual tiene un solo cupo por año, motivo por el cual yo tenía claro que si quería entrar ahí tenía que sacarme la nota más alta posible. Estudié 15 meses, pagué un curso que te prepara para rendir, me rompí el tuje, mis 6 años de carrera previos en la Universidad Nacional de Córdoba para tener un promedio alto. Así es como me recibo con 9,07 y saco 92 en el examen único, posicionándome primero en el ranking. Meta lograda, dice Mariano, este usuario Gatinanu en la red social X. Hoy recibo la noticia de que el Ministerio de Salud toma la decisión apresurada de que todos los que obtuvimos más de 86 en el examen tenemos que volver a rendir a raíz de un rumor por un supuesto fraude. Y tenemos que volver a rendir en los próximos días. Yo me encuentro en un viaje por el exterior, por el que me sacrifiqué mucho para hacer como vacaciones post-examen, y se me hace imposible volver al país a rendir. Lo cual de todas formas me resulta ilógico e injusto para los que obtuvimos nuestra nota de manera honesta. Siento mucha bronca, indignación, me duele el corazón sentir que 15 meses más 6 años de carrera de mucho esfuerzo se están yendo a la basura de esta manera. Duele mucho cómo se habla de manera malintencionada por otros pares que no obtuvieron la nota esperada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una situación realmente muy, pero muy escandalosa, bochornosa del Ministerio de Salud de la Nación. Lugones es el ministro y hoy va a venir un residente, no Mariano porque está de viaje como él dice, viene otro residente que dio el examen y que tiene que volver a rendir por esta situación. Lo vamos a repasar en detalle. Y nos quedamos con un último tema, que en QR le prestamos mucha atención y tiene que ver de qué manera la Iglesia Católica Argentina se involucra en los debates por el ajuste de las políticas del gobierno de Milei. En este caso estamos hablando de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que básicamente es la representación de todos los obispos católicos de la Argentina. Es decir, estamos hablando de la mayor autoridad de la Iglesia en la Argentina en esa representación de todos los obispos, que hoy mismo saca un comunicado vinculado a temas jubilaciones que vamos a compartir. Mensaje de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, quinta Jornada Mundial de los Abuelos Mayores. Primero hay toda una caracterización de lo que significa en términos de la propia palabra de Dios y también señalamientos del Papa León XIV en un mensaje para esta misma jornada. Pero miren estos párrafos. Al mismo tiempo, no podemos callar ante el dolor que atraviesan muchos adultos mayores y abuelos en nuestro país. Aún habiendo trabajado toda la vida, en muchos casos dependen de sus familias para subsistir, nos duelen esas escenas cotidianas de abuelos y abuelas en las farmacias, teniendo que elegir qué medicamento de los recetados pueden comprar y cuáles deben dejar. El recorte de recursos en áreas sensibles se traduce en la práctica en un abandono silencioso, cuando la vida de nuestros mayores se vuelve rehén de decisiones políticas que no los tienen en cuenta. En palabras del Papa León XIV, nuestras sociedades en todas sus latitudes se están acostumbrando con demasiada frecuencia a dejar que una parte tan importante y rica de su tejido sea marginada y olvidada. Bueno, es un documento muy fuerte, no es el primero, ya van varias manifestaciones de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, es decir, de autoridades importantes de la Iglesia Católica, y el gobierno finge demencia. El gobierno ni siquiera contesta. Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto, que es el quinto candidato a la tercera sección electoral, el único que entró en la fuerza del cielo, no dice nada, es decir, no acusa recibo. Alguien podría decir, bueno, el gobierno no acusa recibo de nada, ni de los gobernadores, ni de los estudiantes universitarios, ni de los médicos del Garrahan, es una práctica habitual. Hay otra cosa para observar en esta situación. Cuando se le pregunta a los obispos respecto del momento y estas cosas que denuncian, porque ya tiene todo tono de denuncia y no es una denuncia generalizada, es específicamente, muy explícitamente habla sobre las políticas del gobierno. Los obispos dicen, lo que pasa es que nosotros no podemos hacer otra cosa. No vamos a hacer nosotros la política territorial que la política no está haciendo. Es decir, no podemos hacer nosotros lo que la política no hace. Y ese es un punto interesante.
para pensar. ¿Por qué no hay sectores de la política que se apalancan en la Iglesia Católica, que puede ser que no tenga el peso que tenía en otros tiempos, para darle otro sentido político, otra herramienta política, o darle uso de herramienta política a este tipo de denuncias que hace la Iglesia Católica? Algo interesante que está por venir sobre este tema y cerramos. El próximo 7 de agosto, San Cayetano, habrá una movilización muy importante y seguramente será un lugar donde se quiebra de alguna manera ese límite que hay entre el hacer político de las organizaciones, de los partidos y la propia estructura de la Iglesia, que pone sus fierros, pone su organización para esa movilización. Y hay una semana muy importante, ese mismo fin de semana en Mar del Plata, de la Pastoral Social, donde se va a redactar un documento donde hay mesas de trabajo y también esto se va a volver a poner sobre la mesa. Pero interesante, es la Iglesia Católica Argentina diciendo las políticas de ajuste del gobierno respecto de jubilados y jubiladas es de una crueldad inusitada. Arrancamos QR, como siempre, con las voces del día, para viernes un montón. No hay ningún país que sobreviva teniendo solamente una relación estrechísima con Estados Unidos. ¿Cómo te trata Estados Unidos? ¿Te trata bien? No, te manda un procónsul. Tal como ocurrió en Gladiator, va a ocurrir en la Argentina. Máximo, Libertad, le va a ganar al cómodo kirchnerista. La literatura es la materia prima de las narraciones políticas. El tema es cuando todo es ficción. Va a llegar un momento que va a chocar con la realidad. ¿Me parece desacertado en qué sentido? El héroe ahí es Máximo. Entre los 24 apóstoles de Bondarenko hay comisarios inspectores y comisarios mayores que se dedican a articular un proyecto político. Extiende esa injerencia hacia una funcionaria en particular, que es Patricia Bullrich. Claro, sin Bullrich no hay Bondarenko como candidato. A mí me parece que no. No te mando plata por coparticipación, no te mando plata por ATN, y además te digo que tenés que tener menos recaudación vos. Sí. Creo que para los gobernadores llegó el momento y el punto de inflexión en donde se acompañan, se suicidan políticamente. Lo que es un servicio público declarado por las Naciones Unidas como derecho humano, se lo estamos entregando a los empresarios para que hagan sus grandes negocios y el Estado vaya pagando con nuestras joyas de la abuela las deudas que va contrayendo día a día. Ya no sabemos qué les va a faltar vender. Importaciones. Maravillado por las importaciones, todo se compra barato, los empresarios acá son una porquería, te baten los precios. Y resulta que cierran 4 fábricas, pero no conseguimos empleo. No están pudiendo vincular una cosa con otra cosa. Al termoluminario le pongo agua y sigue funcionando. ¿Por qué lo va a dejar de fabricar? Y porque hay una lluvia de importaciones de productos más baratos. Pero estas cosas no la entiende el gobierno y cree que no tienen consecuencias sociales. La verdad que estoy muy angustiada con lo que está pasando. Que nos acusen de haber cometido un fraude, de tener irregularidades en el examen. ¿Y qué promedio tenías en la carrera, Agustina? Tengo un promedio de 9.16. ¿No se te pasó por la cabeza decir, me voy del país? Estoy un poco enojada con todo lo que está pasando, pero quiero seguir apostando a mi país. Cuando les toca gobernar, le está pasando Milei, que aplica esa misma teoría, le está pasando Trump. Después existe la realidad, ¿eh? Y cuando no te alcanza el sueldo, no te alcanza el sueldo. Usamos hasta que podamos nuestra jubilación y después la tarjeta. ¿Tienen otro tipo de deudas? No, por ahora lo que nos está yendo muy jorobado pagar es la luz y el gas. Bienvenida a la mesa de viernes de QR. Hola, Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice Guido Bambini? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo Buenas bien? noches, bien. Bueno, le vamos a dar la bienvenida para meternos muy de lleno ya en la charla sobre el peronismo, las elecciones que se vienen, al señor Artemio López. ¿Qué haces, Artemio? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Qué lindo verte Mariano, siempre. El compañero. ¿Cómo va? Qué lindo verte. Igualmente. Aquellas lindas noches que compartíamos en aquella televisión Desiguales, pública. con Mario. Con Mario Que Mario. siempre nos recordamos. Sí, señor. Así que bueno, no nos pongamos nostálgicos, pero bueno, eran buenas épocas. Comparado con este desastre, qué lindo era recuerdo. el paraíso. Lindo recuerdo, Mario. Gran recuerdo. Sí. Exactamente. Tenían lindas discusiones, lindas conversas. Sí, muy sí. frescas. Bueno, trabajé siempre con él en Duro de Mar. Yo trabajé con él en Duro de Mar de Toñetti. Cuando Daniel era conductor. Claro, era un capo. Un crack. Un crack. Gran abrazo para Ceci y para toda la familia. Tenía un bloque, Mario. Sí, claro. Exactamente. Un bloque sentadito en un sillón, ahí en el escenario, con Dani, discutían y reflexionaban. Y a veces nos abrían un poquitito a los que estábamos ahí boludeando. Le mandamos un abrazo a toda la familia de Mario, siempre muy querida por todos nosotros. Bueno,
quiero que repasemos, Artemio, vamos a hablar de todo, del peronismo, de las elecciones, estás preocupado por el ausentismo, pero quiero que escuchemos a Ofelia Fernández, que hoy, dirigente vinculado al espacio de Juan Grabois, fue legisladora porteña, y en el stream Gelatina tuvo definiciones que sorprendieron y por lo menos abrieron un debate, si me preguntan, en ese sentido, muy interesante, para empezar a discutir cosas que no se vienen discutiendo. Escuchen. Creo humildemente y sujeta a que me convenzan que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Bueno, vos sos una hija de mil putas. Que hay que asumir la conflictividad que hay adentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas. Yo creo que si hay 2 candidatos, por ejemplo, 3 candidatos, por ejemplo, todos obligan al otro a ser mejor pensando qué mierda le van a decir a la sociedad. Creo que si hay solo uno con las listas armadas de esta manera, con estas mesas mágicas que no pueden tener un acuerdo mientras se cae pedazo de la Argentina, pero cuando tienen que repartirse los cargos se les hace bastante facilito, bueno, me parece que más que dejarles el camino, dejarles rienda suelta a que vayan a discutir el gobierno de Milei con los spots de siempre, con las máximas de siempre, con las ideas derrotadas por el pueblo argentino que pretendemos representar, es mucho mejor que haya un par que se pinchen entre sí, que se obliguen a ser mejores, que se obliguen a formular una ideita mejor, que me convenza a mí, porque yo como votante capaz me la fumo, que sea esto lo que se arma, voy y lo voto, como militante no voy a militar para esto. Si va a ser más o menos así la cosa, si es Fuerza Patria, como siempre, con la misma pavada, yo te voto, no tengo ningún problema. No voy a militar para esto. Yo no elegí la militancia política para esto. No le voy a militar a uno solo de sus candidatos. Esa es mi máxima de ahora. Convénzame de lo contrario. Bien, allí estaba Ofelia Fernández pateando un poco el tablero y generando distintas miradas sobre táctica y estrategia electoral, sí, pero también respecto del sentido de la política. Me resulta interesante cuando Ofelia, que además tiene su propia representatividad, es una dirigente muy joven, cada vez que habla ocurren esas cosas, ¿no? Como uno se mueve la silla porque algo está por pasar, como en el fútbol. Pero bueno, evidentemente toca puntos sensibles. ¿Qué mirada tenés, Artemio, sobre lo que plantea Ofelia Fernández? No había escuchado todo. ¿Esto es todo lo que dijo? No, sigo hablando, pero es la esencia, gran parte. Sí. Es el corazón. Creo que hay una ausencia que es la proscripción de Cristina. No. Todo eso está bien, pero acá lo que tenemos es una democracia absolutamente restringida, anómala, que como primer medida para poder funcionar con el bloque en el poder que lleva adelante este proyecto que vos comentabas y critica a la Iglesia, hubo de proscribir a Cristina con el ok, bueno, acá la Melas habló por todos nosotros. Directamente dijo, esta mujer no va más. Habló Brad. ¿Qué estás diciendo? ¿Que lo que plantea Ofelia no tiene sentido por la proscripción de Cristina? No, yo digo que eso son tiene dos cosas. Iniciar cualquier discurso de reflexión política hoy, para mí, tiene que partir de que Argentina vive una situación. Yo creo que Ofelia lo comparte. Estoy seguro que si seguro que sí. Le planteas a Ofelia sabe va a decir esto y lo va a decir. Es así. Por eso te pregunté. Es todo, porque yo no lo escuché todo. Escuché sobre esta idea, sobre esta propuesta, este es el corazón. Me parece bien la idea central que yo escuché de Ofelia acerca de que la unidad es un mito que hay que observar con más proximidad. Sí, toda la unidad histórica del peronismo ha cambiado siempre, históricamente. La unidad del 46 no fue la de que logró el peronismo luego del exilio de Perón en el 73. En el 73 mutó el tipo de unidad de un gobierno, que el de Cámpora al de Juan Perón. Ni hablar lo que pasó una vez muerto Perón. La unidad histórica concreta que logró Néstor en el 2003 no fue la misma del 2007, cambió en el 2011. O sea, yo estoy absolutamente claro de que Ofelia en eso tiene razón. Y sobre todo cuando, después de un tipo de unidad como la del Frente de Todos, observaste que la convivencia de sectores que tienen proyectos de país antagónicos no produce un gobierno que satisface a ni siquiera su base electoral, porque acá no voy a anticiparme. Es una elección legislativa, Artemio. Sí. Con más razón. Con más razón. En la elección legislativa del 2021... Te puedes dar algunos lujos. Este fenómeno de convivencia de proyectos antagónicos dentro de un mismo espacio. Viste que Cristina señalaba por este camino no, por este camino no. Yo creo que habrá habido 20 intervenciones de Cristina y sin embargo se persistió en un camino. Este ausentismo tiene su precuela, su origen en la elección legislativa del 2021, su origen moderno, digamos, actual, donde 4.1 millones de electores del Frente de Todos del 2019 no
fueron a votar. No le dieron un voto a la Me oposición. acuerdo que lo discutimos esto. Lo discutimos. En ese Desiguales. ¿Sí? En Desiguales. Se mantuvieron ausentes. ¿Qué conclusión sacó una parte? Ofelia dice, hay gente que tiene mirada muy diversa. Claro. Un sector dijo, porque acá no hubo distribución, el patrón distributivo del Frente de Todos era igual al de Macri, y terminó siendo igual, incluso un poco peor. Pero otros dijeron que se había kirchnerizado el gobierno, por eso se habían... Bueno, esos dos sectores no pueden convivir. O sea, es evidente que buscar un tipo de unidad ficticia diciendo que acá no pasa lo que pasa, produce, entre otros efectos, que 4 millones no fueron y ahora ya no va nadie. La mitad de los electores no va. No es el discurso hegemónico dentro del espacio, donde lo que se plantea es... Estamos acá, ¿no? La unidad de todo. Pero Máximo Kirchner dijo algo que me pareció importante. Para mezclar tribus, ¿viste? Ofelia. La unidad hasta que duela no va más. La unidad hasta que sirva. Porque una unidad, por estar todo bajo un paraguas jurídico, político común y al interior conviviendo proyectos disímiles, no sirve. ¿Aún a riesgo de perder una elección? Aún a riesgo de perder una elección. Yo creo que al contrario. Yo creo que al contrario. La unidad sin proyecto finalmente distancia a la gente de la política. Pero además ya la perdiste sin unidad. No sirve para además. Nada. Pero más allá de unidad, eso, digo. Mariano, no puede haber un tocando. espacio donde algunos crean que la deuda externa debe ser pagada, obviamente con un planteo de refinanciamiento como el que planteó el ministro Guzmán, y otro sector, como el de Máximo Kirchner, crea que esta deuda es impagable. Claro. Por lo cual renunció a la jefatura del bloque de diputados. Bueno, esas dos miradas, hacerlas convivir dentro de... Vos podés, o sea, en política se puede lograr esa unidad. Pero el problema es que vos podés resolver una coyuntura electoral. Podrás hacerlo. Hoy yo creo que es difícil porque la gente tomó nota de eso. No de esta discusión nuestra, sino de que la política finalmente no está resolviendo los temas que le parece importantes. Lo que no puede hacer después de dar un gobierno con satisfacción al pacto electoral que vos constituiste. Por eso de que lo que Ofelia señala, yo no voy a ser un intérprete de ella, ella sabe muy bien y quizás lo expresa mejor que yo incluso. Esto de meter con calzador el criterio de unidad cuando la horma te dice esta horma no es para este pie, es una... Entre lo que dice Ofelia y lo que dice Artemio tenés una situación que para mí es novedosa, que es, no hay proyectos, que siempre hemos dicho, bueno, no hay una mirada distinta del proyecto de país entre un sector y otro de los que discuten esta unidad. Yo creo que sí, lo que acaba de decir Artemio. Sí, hay uno que dice que no hay que pagar la deuda y otro dice que hay que pagarla. Che, Mariano, pero escúchame, vos tenés edad, menos que yo, pero tenés... Voy a meter un elemento ahí para no seguir sobre algo, perdóname, voy a meter algo porque nadie planteaba no pagar la deuda. Bueno, Máximo Kirchner, sí. No planteaba no pagar. No había planteo de no pagar. No planteaba eso. No había planteo de no pagar. Planteaba... Era de una negociación más fuerte. Reestructurar, no refinanciar. No, planteaba que como... A ver, planteaba que como se violó el estatuto del Fondo Monetario Internacional... Era una deuda ilegítima. No, bueno, que el Fondo Monetario tenía que refinanciar a la Argentina con algo distinto, como fue distinto el préstamo, pero no pagarla. Como si no darle... Siempre el peronismo... Si hay alguien que paga es el peronismo y el kirchnerismo en particular. Néstor, cuando se digo esto porque hay algunos integrantes de ese espacio que no voy a decir que estaban de acuerdo con Alberto Fernández y toda su estrategia, pero que tenían mirada distinta incluso a la de Máximo, pero son más kirchneristas que Guzmán. Entonces, me parece que es compleja. Aunque si había gente en el espacio que acompañó la propuesta de Alberto, por supuesto. Y de Guzmán, sí. Claro, y de Guzmán no me cabe ningún... Pero que yo no lo pondría hoy en el lado de la vida política de Alberto Fernández. No. Pero en ese estoy hablando de Alberto porque era el gobierno. No estoy hablando de tema personal, sacalo porque a mí no me interesa para nada. Estoy diciendo el planteo, no sé si el parteagua es exactamente ese y eso nunca tuvo una discusión lo suficientemente compleja. Es un parteagua. No, sí, eso no tengo duda, no importa. Bueno, de hecho, Cristina, por haber hecho Cristina hace generar, desde que es presidenta del Partido Nacional, por primera vez un documento expidiéndose acerca de que
Desde ya que la deuda es trascendente central. y lo más importante. Y es No tan tengo duda. persuasivo y tan condiciona la vida. evidente. Hasta ayer yo lo escuché a Guzmán diciendo que esto así no va más. Sí, lo dijo hace poco. Bueno, Ayer lo Una escuché en una... entrevista, lo hubiera resuelto con el ministro Claro, de Economía. bueno, pero parece Ahora que... desde abajo del puente tirando piedras es fácil. Ahora no va más. No, pero... Les quiero hacer, no me aguanto, me lo Fue hago un a mí mismo. parteaguas, No aguanta más, ¿no? No me aguanto más. Fue un Yo creo que parteaguas. tirarle piedras a Guzmán es muy fácil. No, lo único que Guzmán, quiero está decir tirando es eso. piedras Te bajo el estoy puente de diciendo, Guzmán. No, te lo estoy que digo diciendo es que que mirar dice que esa efectivamente esto no va más. Está bien. Así no se puede. La deuda es política y la resolución de la deuda tiene que ser política, ni judicial ni financiera. Sí. Política. Vos te vas a acordar en el viejo que vuelvan las ideas Sí. que hacíamos en Radio Splendid. Vino Foster a defender la deuda y yo te acordás que tuve una discusión con él y le decían, bueno, esto es un acuerdo para negociar después. Esa era la línea y que era un bajaban. planteo. Sí, pero no era no pagar. El planteo anterior no era la no pagar. discusión era esto, que el acuerdo sí. es malo. Pero en El acuerdo Néstor es pagó. malo. El kirchnerismo iba a pagar. Ahora salvo- el planteo es pagar de acuerdo a la cuota que Volvamos Argentina Salgo un tiene segundo dentro de del esto. fondo, Quiero ver si entiendo lo que estás políticamente. planteando. Vos decís, lo de Ofelia Fernández puede generar un planteo que recupere cierta vitalidad y recupere la intención de voto que vos ves muy mermada en el propio espacio. La iniciativa de ir a votar, de participación. La recuperación de la participación es una de las claves de la elección, no solo bonaerense, sino las que se sucedieron ya, que votó el 26% del padrón ya, ¿eh? No es que estamos hablando de una muestra pequeña. Acá el 26% del padrón ya votó y el 45% de los ciudadanos dijeron no vamos a participar en esta elección. Por lo tanto, es el gran problema a resolver hacia adelante. Hay que volver a representar, fundamentalmente. Lo planteó Cristina. Ahora, cuando se toman decisiones en atención a que esa situación hay que resolverla, bueno, la intervención de los poderes económico, judicial, mediático, y ahora nos enteramos también que a través de la MELAS es la intervención de la política exterior norteamericana, del compañero Trump, que para algunos es Perón y para nosotros es el representante del imperialismo yanqui en Argentina hoy, con la misma fiereza que la tuvo siempre, impiden que la única para mí, pero es una discusión, figura que podía intentar volver a representar a aquellos que no votan, porque muchos de los que no votan votaron históricamente al Frente para la Victoria y luego al Frente de Todos, se defraudaron. Era Cristina. Bastó que dijera, voy a ser candidata para que efectivamente la proscribieran. Ya antes le habían advertido, bueno, ella lo dijo mucho antes, si me pasa algo, miren al norte. Ya no la habían dejado ingresar a esta. Esto fue una sucesión. Y obviamente, al venir este protoembajador, no sé si va a ser embajador después de las barbaridades que dijo, tendrán de esto, ¿sabes? Cuando tienen una fábrica. Por eso, la mela, hay una fábrica de hacer lamelas. Claro. Pero digo, no sé si vendrá, yo quiero pero lo poner dijo dos efectivamente. puntos. No, dos puntos sobre la mesa. Sí. La primera que, hace 2 meses grabó y decía otra cosa lo que dice Ofelia. Decía que él quería efectivamente o se ponía a disposición de Cristina y de Axel para que encuentren la forma de una unidad. Pero ¿no? Ofelia grabó. Sí, es verdad. Bueno, a ver, están en el mismo espacio político. Es cierto, son distintas. Ofelia va por cuenta, va por su carril, ¿eh? Bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero digamos, están en el mismo espacio político y en general, si uno ve el pasado, suelen tener posiciones muy parecidas. Digo, no sé si Ofelia pensaba lo mismo que piensa ahora hace 2 meses, no lo sé. Pero digo, me parece importante que un espacio representativo del Frente hace 2 meses decía una cosa y ahora, en palabras de Ofelia, dice otra. Y la otra cuestión, más técnica, más aritmética, para poner sobre la mesa, para ver si pesa, es que en listas separadas, esto lo decía Matías Mousset, en Gelatina, en listas separadas por el sistema DONT, entran menos que por listas juntas legisladores provinciales en esta elección. Es para poner sobre la balanza si efectivamente es importante eso o si es más importante tener un candidato fuerte que represente pensando en los próximos 2 años. Ya quiero escucharlo sobre esto, pero tenemos a Matías Mousset, el colega y amigo, haciendo esta explicación. Es un poco largo, pero aguántenlo porque grafica muy bien, esto explicaba Guido. Si vas unido o vas por separado, si frente al sistema DONT en elecciones para diputados nacionales, si te da exactamente la misma cuenta. Miren.
elecciones en donde vas dividido o elecciones donde vas junto. Bien. Por ejemplo, repartís 7 bancas en este hipótesis de elección, que es partido A saca 41 puntos. El partido B se dividió. Como dijeron, no voy con este hijo de puta, voy dividido. Se dividieron en 3 listas. Una sacó 19, otra sacó 18, otra sacó 17. Bien, o sea, la rompimos. Claro, pero divididos. Por separado la rompimos. Y después hubo otra lista que sacó 5, es marginal. Claro. Bueno, la lista A, como verán por el sistema DONT que ya explicamos hace un ratito. Ahora hay 7 bancas para repartir. Claro, hay 7 bancas para repartir. La lista A sacó 4. La lista, y cada una de las listas del partido B sacó una banca cada uno. Entonces, 4 bancas el partido A, 3 bancas si sumás las 3 del partido B dividido, ¿no? Ven que el número más bajo de los que entran es el 10,25 del cuarto del A. Sí. Y los del B recién son 9 y pico. O sea los dos, el puesto número 2 del B1, B2 y B3 quedan afuera. Claro, exactamente. 4 bancas para el partido A, entre los 3 del partido B obtuvieron 3. ¿Qué pasa si van juntos los del B? Acá ya te ponga ya te lo discuto políticamente. Bueno, políticamente, claro, yo por eso aclaré que políticamente no regía. Está discutiendo aritméticamente. Aritméticamente, si van juntos y sacan 54, que es la sumatoria entre 19, 18 y 17, claro, la distribución sería de la siguiente manera. Sería 54, perdón, dice 19, pero 54, quedaría con 3 bancas el partido B, con 4 bancas el partido B y con 3 bancas el partido A. Y en el ejercicio anterior teníamos 3 bancas. Claro, exactamente. Bien. O sea, siempre la suma, o sea, el sistema DONT privilegia las listas que salen con mejor resultado. Bien, queda clara la explicación de Matías. Si esa misma fuerza va por separado, saca una banca menos en ese ejemplo hipotético. Bueno, es una explicación de característica matemática, pero yo pensé que hay que ir a una discusión política. Sí, pero para vos no es político tener... La cantidad que entra no es política. Si te querés unir, bueno, vete a la libertad te hizo una pregunta, a la libertad te hizo una pregunta, Pero pará, podría ser que no te aprueben un presupuesto, ¿no? O digo, por un voto, como fue en el 2008, que Cobos te tira déjame contestar. Sí. O sea, con mayoría en diputados, mayoría en Senado, mayoría... No te aprueban. Si vos te faltó uno. ¿Eh? Si vos en varias discusiones te faltó uno para un quórum, te faltó uno para una votación. Sí. ¿No es político tener un legislador más o uno menos? ¿No es político eso? Para mí en este momento no. Para mí en este momento no, porque lo político es ordenar los tantos en el espacio. Lo que el peronismo está reclamando a gritos es quién es el que conduce, quién organiza este quilombo. Es eso. Yo coincido con Mariano igual. Pero me parece que es importante. Hablemos de yo lo hablo por Ofelia, no por vos. Hablemos de uno que no se entiende. Yo no la tengo, pero... Cristina conduce, sí. Pero Cristina está proscripta. Estamos hablando de quién conduce fuera de la proscripción. La conducción política de Perón no se le negó porque estaba proscripto. Compañero. ¿De Bandor? ¿Te olvidaste de Bandor? Así le fue. O sea, le fue mal en el sentido político. Vos sabés que se discutió un peronismo sin Perón. Logró. Sí. Durante muchos años, no 10 minutos. El peronismo sin Néstor y sin Cristina también. Bueno, sí. No funcionó eso. Está bien, pero en este momento la conducción política está la conducción política, que por supuesto es de Cristina, está proscripta. Entonces, eso no hay un devenir en lo la electoral. conducción de Cristina está discutida, No hay un devenir en lo electoral. Las conducciones en el peronismo están siempre discutidas porque el proyecto que... Bueno, acá viene el tema. Esto no se resuelve con el DON. Porque vos no podés juntar dentro del mismo espacio político el que cree que la conducción es Cristina Kirchner y el que cree que la conducción es, no sé... Decilo, Enzo. ¿Kicillof? No, otro, el que fuere, no sé. Ni siquiera pensé en Kicillof. No. Massa. Cualquier otro. Porque no es una cuestión retórica definir la conducción, es una cuestión política central. El peronismo, mirá qué central que es. Desde la muerte de Perón y hasta la llegada de Néstor, el peronismo fue o propició o acompañó el ajuste neoliberal en Argentina. Siempre fue así. Porque ahora está la serie Menem, todo muy lindo, era muy simpático, pero alguna cosa más hizo. Reventó el país. Pero no quiero detenerme en eso. Muy importante reconocer el liderazgo, porque de no reconocerse se está desconociendo un proyecto político.
de desconocerse Pero, el Artemio, proyecto político, tenés una visión que puede ser contradictoria. Artemio, lo que Ofelia Fernández plantea de alguna manera... Ofelia, por supuesto, pero estoy de acuerdo. déjame hacerte la pregunta. Lo que Ofelia Fernández está planteando es que algún movimiento disruptivo dentro del propio espacio tiene que haber, porque si no, no hay convocatoria. Sí. Ella dice, miren, si van a seguir haciendo estos acuerdos de cúpula, yo las voy a votar, no me pidan que lo milite. Sí. Lo que está diciendo, tratando de representar, imagino yo, de alguna manera es qué es lo que va a mover del asiento a esa sociedad o ese sector de la sociedad que no está yendo a votar o que no participa. Sí. No sé qué viene primero, si el liderazgo o que efectivamente algo se mueva para ir construyendo y alimentando. Está bien lo que liderazgos. dice Ofelia. Yo soy, yo tengo una visión un poco distinta. Hay herramientas para poder intervenir sobre esa apatía, pero obviamente el poder también lo sabe y te impide utilizarlas. Hay herramientas en términos de liderazgo, las impide utilizar. Hay herramientas en términos de comunicación. El monopolio y la censura no explicitada que existe hoy, Está bien, pero el eso monopolio estructural. están de acuerdo todos, Artemio. Acá la pregunta... Están de acuerdo todos. Escúchame, sí, lo que está planteando Ofelia es si... Cristina es la que puede romper, volver a representar el espacio político que dejó vacante la frustración que provocó el peronismo en el último gobierno. No están de acuerdo todos. Es más, hablo de los dirigentes. Siempre hay mucho más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes, pero entre los dirigentes no están de acuerdo. Guido quiere plantear algo y ya voy con él, pero para no seguir abriendo ventanas, ¿vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la posibilidad o analizar eventualmente que no se vaya en unidad a la elección legislativa de octubre? La unidad ¿Qué es el planteo concreto de Ofelia Fernández? Ya está consolidada la unidad y fue una decisión. No, yo creo ¿Eso es en la provincia? En la provincia. Estoy hablando de la elección no, que viene. Estamos hablando de octubre. Estamos hablando de octubre. No, yo creo que se va a repetir estamos hablando el de tipo de octubre. unidad que se plantea en la legislativa. Me parece yo que no eso está definido. Lo que yo opino, no opine. No, está bien. Estamos discutiendo a partir del disparador de Ofelia Ofelia política Fernández. que reconoce un liderazgo. Yo puedo opinar distinto. Lo que puedo hacer es construir mi opinión como la opinión que predomine, porque no va a ser, o sea, uno no ocupa ese Espera, lugar. porque hay que arreglar algo del micrófono. No creo en la unidad. Espera, con guardate forceps. eso porque hay ¿Viste? ¿Para qué me invitaste? Vos tenés que invitar gente tranquila. No, Itai Hackman habló también, que es del mismo espacio de Ofelia Fernández, también bajo la referencia de Juan Grabois, habló en Futurock y sobre esto dijo. Yo digo, ¿por qué en vez de plantear esa estrategia de Ofelia, que no la descarto, decir, ¿por qué no planteamos que Juan tiene que encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires? Bueno. ¿No? Porque yo le doy un valor a la unidad. Ahora, que alguien me argumente, obviamente vos podés decir, bueno, vos lo decís porque sos de Patria Grande, entonces querés que tu fuerza política, bueno, cualquiera que pertenece a una fuerza política le gustaría. Sí. Ahora, olvídate que soy de Patria Grande. Sí. Yo te digo, ¿qué mejores referentes tenés vos que hayan pateado la calle este año y medio, que hayan enfrentado a Milei? Que muestren una oxigenación, un trasvasamiento político, social y generacional, como suele decirse, que Juan en la provincia de Buenos Aires. Artemio. A lo que planteó él. Sí. Bueno, yo tengo una visión distinta con respecto a eso. No por Juan, yo creo que es un referente insoslayable de la nueva generación. Hay muchos más. Hay intendentes, no sé, pienso en intendentes. Hay no quiero dar nombre porque parece que si no vos, pero Mayra Mendoza es una a considerar, que también tiene además una gestión atrás. Hay muchos compañeros de otras agrupaciones territoriales que también deben ser considerados. La Cámpora, que es la organización territorial más Mayra extensa, ya es candidata igual en la tercera, ¿no? Sí, para la legislativa. Es candidata, es para pero puede encabezar, o sea, estamos hablando también de valores más allá de los puestos que terminen definiendo, digo. Lo de Juan Grabois es indudable, pero hay otros también que están en condiciones de encabezar eventualmente en provincia de Lo Buenos que él Aires. plantea, insisto, va más allá de Grabois, le está planteando una necesidad de renovación, de otro tipo de interpelación a la sociedad, de otro tipo de discurso, de propuesta. Bueno, un poquito por fuera de la caja que hoy representa quizá todo lo que viene armando las unidades y los acuerdos en el peronismo. Hay que renovar, pero primero lo que hay que pensar es cuál es la situación efectiva de la fuerza. Mirá, con respecto a la renovación, es indudable que eso
El único que hizo de la renovación y el trasvasamiento general de doctrina fue el peronismo. El peronismo lo tiene incorporado, ni siquiera hay que hablarlo, eso ya se sabe. Pero mientras los liderazgos estén vigentes, los liderazgos no asumen la prueba del tiempo. Cristina no es, el liderazgo de Cristina no es simétrico al resto. No lo digo yo, lo dice el poder. Lo dice el poder constituido, el poder real. La mela. No quiero exagerar esto, pero la quisieron matar hace 2 años. Si Cristina fuera, todos los que dicen que ha sido superada efectivamente fuera, ¿por qué este fenómeno? Artemio, ¿cuál es la clave para mejorar la participación en las elecciones a tu criterio? Bueno, ahora es un trabajo territorial enorme, tienen que estar comprometidos los intendentes, las organizaciones sociales, le han arrebatado una herramienta al gobierno bonaerense de primer orden, que era la candidatura de Cristina en la tercera. No existiendo eso, lo que queda es hacer descansar la campaña, ya no en los consultores, las encuestas, el marketing. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una frase? Oiga, ahora vamos a salir, vamos a hacer todo lo que no hicimos. La Gran Guzmán, vamos a hacer todo lo que yo no hice. No, el despliegue del desarrollo territorial. Hay varias experiencias que muestran que la militancia territorial es capaz de alterar la presencia del ciudadano votando. No voy a dar nombre tampoco porque siempre se mete en la interna, pero hay. No, yo te doy un ejemplo. La eficacia electoral. Yo te doy un ejemplo. Sí. Lo que ocurrió con Scioli, que estuvo a un punto de ganarle a Macri. Cuando se involucra Esa es la militancia territorial. Ahí tenés un ejemplo. Hay ejemplos en los partidos. Perdida por 7. El caso de Urling no es un partido. Si vos estudiás cómo se involucra la gente del municipio que conduce Celsi, ¿no? En la construcción territorial, eso hay que hacerlo. Esta campaña depende de eso. El fenómeno de Rosario, acá tenés otro. Exactamente. El fenómeno de Rosario en una unidad, pero con un laburo territorial por parte de... Muy importante. Ahí tenés un buen ejemplo de la unidad. Sin ser peronista. Claro. O sea, que es algo que efectivamente puede traspasa la cultura política. Laburo de muchos años. Incluso hay gente muertos, hay tremenda respuesta por parte. O sea, eso me parece que es la clave de la elección y obviamente para el peronismo reclamar siempre el fin de la proscripción al liderazgo de Cristina. Eso no es una consigna de campaña, es una condición de posibilidad, una condición de funcionamiento para que este espacio pueda volver a representar. No, se creen que decir Cristina libre forma parte del marketing de la... Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Eso es una condición de posibilidad absolutamente imprescindible. Mariano, y cerramos. No, varias cosas. Primero, que con la unidad se perdieron 2 elecciones. Se perdió la de medio término y se perdió la de Massa. 2 con la unidad. En las últimas 2... Habría que pensar qué hubiera pasado si no estaba la unidad, pero está bien, te sigo. ¿Cómo hacemos para...? Eso es una ucronía que no podemos resolver. Después, efectivamente yo creo que no es lo mismo, vos dijiste hace un rato, bueno, la conducción de Perón nunca estuvo en discusión, por lo tanto ahora tampoco debería estar... No, estuvo en discusión, pero nunca pudo resolverse favorablemente a los discutidores. Era una coyuntura distinta porque Perón no se presentaba a elecciones porque estaba proscripto, pero tampoco no había peronismo. El peronismo tampoco podía entrar en las elecciones, no había peronismo que se presentara. Entonces, bueno, cuando ahora hay una situación en donde Cristina no puede presentarse, pero el peronismo sí. Entonces, ahí vos tendrías una capacidad... Hubo peronismo. En el 73 se presentó pero te estoy hablando... ¿Sabés lo que hizo Cámpora? No la abran, muchachos, porque no tengo tiempo. Cerrá, Marian, la idea, por favor. Ya está, la idea era esa. Que habría que trabajar para realmente ordenar los tantos, casi te diría que debería funcionar como una interna, lo que va a pasar en octubre. Con eso te cierro la idea muy concretamente. No voy a discutir con Mariano, esa es la idea de él. Mi percepción es que efectivamente el liderazgo debe ser siempre una bandera a preservar. Cuando el peronismo participó en elecciones sin la candidatura de Perón, Cámpora en eso es un ejemplo de lealtad. Sí. Con presiones, es cierto. ¿Qué hizo? Gobernó 49 días, no pudo gobernar más, porque es otro tema. Referentes del espacio con el líder proscripto no van a surgir. Y si surgen, van a tener pies de barro. ¿Qué hizo? 49 días renunció. Perón
pudo ser candidato, ganó por el 63% de los votos. Era el deseo del pueblo argentino. Y además de muchos sectores que decían, si esto no lo conduce Perón, esto estalla. Después pasaron cosas, entre otras cosas que pasaron, se murió Perón. Artemio, gracias por haber venido. No, gracias. Como siempre, que se repita pronto. Sí, sí. Cambiamos de tema, nos vamos a lo económico y la pregunta por los dólares del gobierno y sobre todo comenzando un momento en el que ya no van a estar los dólares de la producción agropecuaria. Guido, ¿por dónde arrancamos? Sí, me interesa, hoy salieron datos del balance cambiario del Banco Central, de la cuenta corriente. Arrojó en junio un dato positivo, producto de justamente la liquidación extraordinaria que hubo en el mes de junio del agro, pero hay muchos datos que preocupan hacia adelante, hacia el segundo semestre, y los traje para que los repasemos un poco, insisto, en este segundo semestre. Esto es la formación de activos externos, la fuga de capitales. Fíjense la barra más larga, las últimas tres, cómo se viene incrementando. En el mes de junio... Estos son dólares que salen, dólares que se van. Estos son dólares que salen, efectivamente. Por ejemplo, entre ellos la compra de las personas. Sí. Las personas compraron 2.000 millones de dólares solamente en junio. Compra campeón. El total, claro, compra campeón, bueno, compraron. Ya había ocurrido, claro. Solamente en junio, 4.000 millones de dólares. El miércoles Pablo Manzanelli dio el dato, dijo, en 45 días, en 2 meses, en abril y mayo, se formaron activos externos, se fugaron capitales por el 44% del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de los 12.000 millones de dólares. Que ya entraron. Si le sumamos estos nuevos 2.000 millones de dólares que aprobó ayer en la primera revisión del fondo, estamos hablando, contando lo de mayo, el dato nuevo de 4.000 millones de dólares, que el 66% de esos 14.000 millones de dólares se fueron en formación de activos externos, en fuga de capitales. Es un dato verdaderamente alarmante que da cuenta de una dinámica que luce realmente insostenible. Esas barras que perforan el cero y cada vez son más grandes. En alguna medida, las de junio son los agroexportadores que liquidaron, pusieron la oferta de los dólares, pero se dieron vuelta y los demandaron, ¿no? Ante la posibilidad de la suba del tipo de cambio, ya sin este crawling peg y este tipo de cambio tan administrado por el gobierno, dicen, no, bueno, yo me voy a cubrir. Digo, si sube el dólar, voy a demandar dólares. Entonces, la oferta que pusieron por un lado, se dieron vuelta y en la otra ventanilla lo demandaron, y parte de eso es esta formación de activos externos de los 4.000 millones de dólares del mes de junio. Seguimos, porque también en turismo, en servicio, estamos muy complicados. Esto es un dato del Banco Provincia, un gráfico del Banco Provincia, y es básicamente el acumulado de los últimos 12 meses. El puntito que me importa es el último, el de junio, que dice 8,9, son 8.900 millones de dólares lo que se fue por turismo en los últimos 12 meses acumulado. Fíjate que el pico de la serie había sido en abril del 2018. Macri. 10.900 millones de dólares con Macri. Esto es una serie muy interesante para ver, insisto, cómo va evolucionando el acumulado de los últimos 12 meses. Esto está tomando julio de 2024 hasta junio del 2025. Fíjense la pendiente de la curva, cómo viene subiendo la demanda de dólares por turismo. Insisto, en una dinámica que a todas luces parece muy insostenible. Recordemos, después de ese pico de abril de 2018, ¿qué pasó? Pasaron cosas de Macri, tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional en ese momento a pedir el préstamo más importante de la historia del organismo con un país, que fueron los 45.000 millones de dólares del acuerdo Fondo Monetario. Que se fueron en 8 minutos. Que se fueron rápidamente, justamente fueron a financiar efectivamente la salida de capitales. Vamos con una más que da cuenta, insisto, todos datos que salieron hoy hace un ratito. Esta es la inversión extranjera directa. Y perdón, son todos datos que pegan en la salida de dólares, digamos, ¿no? Claro, pegan en la salida de dólares. Te cuento esto y hago la reflexión de qué significa, la salida de dólares. Está media complicada de entender, pero es importante ver la curva más que lo rojo y lo verde. La curva, fíjense cómo a partir de noviembre de 2024 baja a terreno negativo. Y el dato levemente positivo de inversión extranjera directa del mes de junio, esos 154 millones de dólares que se ven en verde, no llega a compensar lo de los meses anteriores, y en el acumulado de Milei,
la inversión extranjera directa, digo, las decisiones que toman las empresas para hundir capital en fierros en Argentina, es negativa. Es decir, hay repatriación de capitales, hay salida de dividendos en términos acumulados por 1.350 millones de dólares. Esto también lo decía Pablo Manzanelli, él decía 1.500, era el dato de mayo, salió el dato hoy de junio, seguimos en terreno negativo, 1.300 millones de dólares. Por más que tengas las barritas verdes, por más que tengas alguna noticia, alguna nueva inversión, no termina de compensar la línea celeste que es lo que vos estás marcando. No termina de compensar las barras rojas, claro. Bien. Fíjate que son mucho más contundentes. Tenés salidas muy importantes de empresas de vaca muerta. Bueno, ventas de multinacionales que buscan socios locales en Argentina y se retiran del país, y eso se computa como inversión extranjera directa negativa. Todos estos datos malos, más allá de que en junio fue superavitaria, insisto, por la liquidación extraordinaria del agro, la cuenta corriente, ¿qué hacen pensar, bueno, de que va a ajustar el tipo de cambio para arriba, de que el dólar va a subir? Si, digo, la única forma de que cierre esto, si hay más demanda que oferta, es que suba el tipo de cambio. Pero eso es lo que no quiere el gobierno. Digo, pensando en las elecciones de octubre, pensando que se le puede ir a precios, vamos a tener un dato en julio de una inflación mayor a la de junio, que fue mayor, levemente, pero fue mayor a la de mayo. Bueno, ¿y qué hace el gobierno para que no suba el dólar? Porque hace cosas. ¿Vieron que dice la tasa es endógena, el dólar flota? Bueno, primero quiero que escuchemos a Felipe Núñez, que ayer en el programa de Tres Anclas, en La Misa, en el canal Carajo... ¿Quién es Felipe Núñez? Felipe Núñez es el tridente de asesores de Caputo, junto con Bautier y Furiase. Te diría que es... Bueno, Las Tres Anclas se llama así el programa por ellos tres. Bueno, y decía esto con respecto a qué hace o deja de hacer el Banco Central con respecto a la tasa de interés. Lo vemos. Hay una cuestión que quería aclarar técnica, que es si la tasa va al 100 del mercado, o sea, ahí como no intervino ni el Central ni el Tesoro, o sea, no pagó el gobierno en ningún momento esa tasa. Digo, porque se decía que, ya sé, también estamos acostumbrados a que esa tasa la paga el gobierno o el Banco Central, pero no, o sea, no se pagó en ningún momento. El Tesoro únicamente paga cuando va a la licitación y toma la tasa que le ofrece el mercado. No, esa es la tasa que paga el Tesoro. Pero la tasa que hubo en el mercado secundario durante estos días fue entre privados. Traduzca, Guido. Bueno, básicamente dice que la tasa de interés del mercado secundario, que hablamos los días anteriores que se fue al 80%, no le afecta al Estado argentino porque no la paga el Tesoro o el Banco Central, sino que es una transacción entre privados y el que convalida esa tasa es otro privado, ¿no? Dice que el único momento en el que convalida y paga tasa el Tesoro, en este caso, son en las licitaciones. Eso lo dijo anoche. Bueno, ¿qué pasó hoy? Y vamos a la última placa. ¿Qué pasó hoy con respecto, y detengámonos en la izquierda, y leo, Banco Central de la República Argentina volvió a operar pases pasivos en la rueda repo, llegó a tomar pesos en 43,5 de tasa, hoy le da mayor importancia a que el dólar no supere los 1.300 pesos y marcar ese techo que a que las tasas cortas bajen. Será importante ver qué hace el Tesoro en la próxima licitación, que es la semana que viene. ¿Qué pasó hoy? Intervino. El Banco Central intervino en la tasa a 43,5, convalidando una tasa a 43,5 cuando la tasa de caución, la tasa de mercado, estaba en 30%. ¿Por qué? Porque no quiere que presionen contra el dólar. No quiere que presione contra el dólar para que no suba, no rompa los 1.300 pesos. Claro. Como dice esta cuenta, que es muy validada en el mundo de las finanzas, es un operador de mercado muy conocido, que tira data en serio, data validada. Entonces, digo, claramente hubo una intervención en el día de la fecha por el Banco Central, contradiciendo lo que los funcionarios decían ayer a la noche. Y a la derecha vemos la otra forma que tiene de intervenir el Banco Central, que la venimos diciendo permanentemente y que sigue creciendo, que es intervenir sobre el dólar futuro. Sigue creciendo el interés abierto y los volúmenes operados por el Banco Central en dólar futuro, que son esos contratos que se pactan a fin de mes a cierto precio. En este caso, el Banco Central vende esos contratos para bajarle el precio a fin de mes al dólar futuro y operar sobre las expectativas actuales del dólar. No es que flota y que la tasa es endógena, no. Hay intervención por parte del Banco Central y por parte del Tesoro argentino. Brillante, Guido. Está escuchando todo esto Matías Batista y voy, Marian. Está escuchando Matías Batista, especialista de análisis de mercado.
Matías, ¿cómo te va? Pablo Caruso en QR con Mariano Hamilton y Guido Bambini. Aquí te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buenas noches. Quiero decir que refrendo todo lo que acaba de decir Guido, porque estoy siguiendo atentamente el análisis que está haciendo y cada una de las cosas que mencionó es así. Hasta incluso la intervención en el mercado de dólar futuro hoy se hizo convalidando un tipo de cambio más bajo que el tipo de cambio que estaba cotizando en el Banco Nación, por lo tanto la tasa era negativa en un momento de la jornada de hoy. Algunos operadores estaban mostrando eso en Twitter. Bueno, en definitiva, el que va a tener que poner la plata ahí si se da la situación de pérdida es el Banco Central, el que va a tener que asumir esa pérdida. Así que es cierto que intervienen en la tasa, es cierto que tienen un quilombo con la tasa de hostias, realmente de hostias, y es cierto que esto arbitra o con un tipo de cambio más alto o con una tasa de interés más alta. ¿Y qué significa, no hay otra forma de que arbitre? ¿Qué significa en concreto para un gobierno o para un plan económico tener un problema de hostias con la tasa de interés, Matías? Bueno, lo que pasa, a ver, vamos a hacer un poco la secuencia. El gobierno tiene un incentivo al carry trade para que no se le vayan los pesos a dólar. Sí. Esto lo viene alimentando desde hace tiempo. Yo digo que Caputo se encuentra con la criatura que creó en el 2018. Porque no nos olvidemos que acá esta película viene atravesando 3 gobiernos ya. Viene atravesando el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández y ahora el gobierno de Javier Milei, que fueron LEVAC, fueron LELIX, ahora son el LEFIS, después pasaron ahora del EFIS a PASES y ahora pasan a LECAP. Perdón que te interrumpo ahí. Esas son todas maneras de incentivar para que los pesos no se vayan al dólar, más allá de cómo se llama. Exactamente. Bien. Enjaular el velociraptor. ¿Eso lo creó Caputo? ¿Eso lo armó Caputo? Exactamente. Mirá vos. El padre de la criatura se encuentra con Frankenstein. Otra de las grandes... Claro. Enjaular el velociraptor. Claro, en realidad están enjaulando el velociraptor. ¿Por qué? Porque si se les abre la jaula, les va a comer el dólar. Entonces, como hay una montaña de pesos que el gobierno dice, no, lo que pasa es que la base monetaria ampliada es 50 billones, en realidad tenés de acá a fin de año vencimientos de LECAPS por 80.000 millones de dólares. No me equivoqué, dije el número correcto. 80.000 millones de dólares de tipo de cambio de 1.300. ¿Qué significa eso? Y encima, el vencimiento de la semana que viene son 14 billones. El de agosto son 30 billones. Me hace acordar, yo que tengo memoria económica, en el año 2018 le pasó lo mismo a Caputo y a Sturzenegger, cuando estaba en el Banco Central, cuando le vencieron 33.000 millones de dólares de LEVAX, que le presionaron el tipo de cambio y le volaron el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema que enfrenta el gobierno? Que durante mucho tiempo dijo, nosotros tenemos superávit fiscal, no tenemos problema, estamos ordenando las cuentas, estamos saneando el Banco Central, y lo único que hizo fue transferirle lo que estaba en el Banco Central al Tesoro. Todos esos pesos están enjaulados, que es el velociraptor que yo estoy describiendo. ¿Y qué es lo que pasó? Ese velociraptor, que es tu criatura, vos la fuiste alimentando con tasa de interés. Cuando vas bajando la tasa de interés, un día se te da vuelta y te dice, yo no quiero más esto, me voy y busco dólar. Y te presiona el tipo de cambio. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, venías bajando las tasas de interés de la LECAP, estaban en el orden del 29%, Guido acaba de decir que las tasas de caución estuvieron en el 43% e intervino los pases el gobierno, el Banco Central, ¿para qué? Para garantizarles tasas y darle una señal a los inversores de que la semana que viene, cuando se hace la licitación de las LECAPs, va a haber una tasa un poco más jugosa para que no se vayan a dólar. Con todo eso, el dólar está en la zona de 1.300 y no baja. Los incentivos para que no se vaya la gente, los el esquema financiero al dólar es darle más tasa. Hoy Caputo y Milei son rehén del sistema financiero, ahora, ese sistema que alimentaron todo el tiempo y que por suerte, todavía tiene cepo institucional y no tiene ingreso de capital internacional de manera muy marcada y muy fuerte, porque si hubieras tenido ingreso de capital internacional muy marcado y muy fuerte, te vuelan el tipo de cambio los 2 minutos, ¿no? Matías y Guido, si te querés meter también. ¿Y cuál es el límite de poder hacer esto con la tasa? Un límite concreto. Vos decías, bueno, hubo un límite en el 2018, se encontró con un problema similar. ¿Qué es lo que marcaría ese límite eventualmente? Bueno, los límites son los momentos en donde ven inconsistencias. Cuando el mercado, yo creo que acá se rompió algo. O sea, el mercado vería una inconsistencia, entonces no te revalida esos bonos o esas letras.
yo soy muy futbolero como Mariano, y viste que Bielsa, yo soy muy bielsista, y Bielsa dice que hay un momento en donde el partido se rompe, el partido de fútbol se rompe. Bueno, acá hay un momento en donde el mercado rompe con los gobiernos. Rompió en el 2018 con Macri, rompió con Alberto aproximadamente en 2021 y a Alberto le costó un montón avanzar después, y ahora aparentemente, dependiendo del resultado electoral, pero ya empieza a haber un síntoma de ruptura con el gobierno. ¿Qué le dice? Duplicame la tasa o yo me voy a dólar. Y si me voy a dólar tenés un quilombo. La negociación es en esos términos, por lo tanto el gobierno es rehén de esa negociación, y ahora el gobierno lo que va a hacer es le va a dar más tasa al sector financiero para que la película siga, como si nada hubiera pasado, pero depende de muchos factores ahora. Ahora, el que nos está mirando el otro dice, ¿qué me importa a mí todo esto? ¿En qué me impacta? Bueno, la tasa de cheques, la tasa de descuento para las empresas para el giro en descubierto, la tasa de crédito para las empresas que quieren invertir, la tasa para financiar alguna compra de bien durable por parte de las personas, todas esas tasas la tarjeta de crédito están... Es un disparate, Pablo, están en el orden del 120% del costo financiero total, con la toma de plazos fijos en el orden del 25-30%. Nunca que yo recuerde el spread bancario estuvo en este nivel. ¿Esto es síntoma de qué? De que tus 5 desregulaciones salieron mal. Desregulación en precio de alimentos te salió horrible. Desregulación del combustible se te multiplicó por 4. Desregulación en medicamentos se te multiplicó, tuviste que ir a negociar porque si no tenías un quilombo. Desregulación del resto de los precios de la economía te salió también mal. Entonces, y desregulación del sistema financiero ni hablar, y desregulación de la tasa de interés ni hablar porque se te fue el demonio. Entonces, hay que entender que, y Caputo lo entiende, porque en definitiva es el que se sienta a negociar con cada uno de los sectores para que no se le vuelen los precios, que así como creer que el Estado tiene que regular todo no está bien, creer que el mercado puede regular todo tampoco está bien. Las herramientas en economía están hechas para utilizarlas. ¿Cómo en este contexto, saliendo un poquito de lo financiero, me parece interesante también hablar un poquito de la economía real para que el que nos está escuchando del otro lado y tal vez esto le queda muy lejos, también justamente, puede hacer parte de la conversación? ¿Cómo ve la economía real en el segundo semestre? Planteando todo esto, ¿no? La suba de la morosidad, el crédito que parece llegar a un límite parecido al de la zona, ¿no? de Macri, el crédito, los préstamos en dólares. ¿Cómo estás viendo si nos vamos a estancar, si puede haber una recesión en el segundo semestre? ¿Cómo lo ves? La Argentina hizo una recuperación de la caída brutal que tuvo en 2024, una recuperación que llegó hasta el mes de enero y empezó a letargarse en febrero y empezó a mesetarse en marzo, y en abril, mayo, junio empezó a caer la actividad económica. ¿Qué es lo que espera el mercado ahora para el segundo semestre? Bueno, una contracción mucho más fuerte. ¿Por qué? No tenés monetización de la economía vía dólares, dólar colchón, el plan dólar colchón fracasó. Vía RIGI tampoco. Vos estabas mostrando los datos de inversión extranjera directa. Esos datos son con una ley tremendamente favorable como es el RIGI. No entran los capitales internacionales. No tenés monetización vía pesos, porque el gobierno decidió no monetizar la economía vía pesos para secar la plaza y demostrar un único dato de cara a la elección, que es el dato de inflación. Tenés una dinamita en lo que son los ingresos de los jubilados, pensionados y los asalariados. En ese contexto, ¿por dónde va a venir la recuperación? No encuentro ningún vector en el cual me pueda mostrar que la recuperación va a venir por algún lado. Y encima, ahora volás la tasa de interés, porque la única esperanza que le quedaba al gobierno era, la tasa de interés va a ir bajando, entonces con eso vamos a monetizar la economía, con el crédito va a hacer el flujo de la economía y va a recuperar la actividad que venía cayendo. Bueno, game over en ese sentido. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que vas a tener que convalidar la semana que viene va a ser más alta, eso va a friccionar más la economía, y lo que esperamos de acá hasta después de las elecciones, pasadas las elecciones, es una economía con una caída, no digo una recesión porque ahí tenemos que tener 3 trimestres, pero vas a encontrarte con una economía que va a ir cayendo en actividad, y veremos después qué conejo de la galera saca el gobierno después de las elecciones, ¿no? Matías, clarísimo. Y además, del mismo autor, entran golondrinas, se van cóndores, que están queriendo enjaular al Velociraptor. Sos un crack, toda la cancha.
Un abrazo grande, Matías, y siempre te esperamos cuando vengas por aquí. Gran abrazo, gran Que abrazo. estés muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, por supuesto, tenemos mucho más QR, pero vamos a recibir a Iñaki Sanz. Es médico recibido con diploma de honor y es uno de los médicos que rindieron el examen de residencia que ahora se va a anular, que ahora se va a suspender, y eso anunció el Ministerio de Salud porque dice que hay un rumor de un fraude, de que circuló ese examen. Es un papelón total y es una ofensa muy grande para todos los que hicieron ese examen, como se los mostramos en la apertura del programa. Entre muchos más temas, nos va a hablar Mariano también de quién es Pablo Tobillino en su discusión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todo eso después de la tanda.
Muy bien, seguimos en QR viernes noche y aquí estamos disfrutando en Bravo TV. Ya nos metemos con el tema residentes y el examen que rindieron a principios de julio y que el Ministerio de Salud dijo suspender. Dijo se suspendió para los que sacaron una nota mayor a 86 puntos porque hay un rumor de que en realidad tenían la data del examen. Ya nos metemos en ese tema con una historia, pero les mandamos un abrazo, como siempre lo hacemos a nuestros amigos y amigas de No Tire Godoy, allí en la ciudad de Merlo, en San Luis, con un agregado hoy, con un distingo, si me permiten, que es que la familia Bambini, que disfrutó de la hospitalidad y la buena cocina de No Tire Godoy, nos hizo llegar un frasco de, ¿qué era? ¿En escabeche? Chivito en escabeche. Chivito en escabeche. Tiene que probar todavía Mariano Hamilton, que no Mariano probó. está cruzado de brazos porque llegó en el momento que ya se había acabado. No puedo creer esto. Creo que queda un poquito. Es mi vieja Delgado. Digo, vamos a ser justos, Muy ¿no? bien. Me parece importante. No puedo ahí. creer lo que están diciendo. Debe quedar un Ocurrió, poquito, me sí. parece. Es posible. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Hay que llegar temprano. A la mamá de Guido. Mira qué pero vigilante. también- Encima vigilante. Pero también Insólito. a No Tire Godoy por generar este manjar que pudimos disfrutar con la producción en la previa. Bueno, nos metemos en este tema que es muy serio y fue uno de los temas del día y es uno de los temas del día sin duda, otra vez con los médicos y médicas residentes. El gobierno toma una decisión de suspender un examen al que llegan después de mucho esfuerzo y sabiendo además que tienen que promediar también la nota de toda la carrera. Está con nosotros Iñaki Sanz, médico recibido con diploma de honor. Iñaki, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y bueno, muchas gracias por ayudar a difundir el reclamo. Gracias por estar también aquí. A ver, empecemos del principio. ¿Por qué es importante el examen para las residencias y qué características tiene, qué número hay que sacar para después hacer qué con la especialidad que en la que te querés formar? Bueno, el examen es importante porque es lo que permite establecer lo que se llama orden de mérito entre todos los aspirantes para las residencias. O sea, hay un cupo limitado de residencias, dependiendo de cada especialidad puede variar, hay algunas que son más competitivas, otras menos. Y en base a una ecuación que incluye la nota del examen que uno hace, que va de 1 a 100, porque son 100 preguntas multiple choice de casos clínicos, eso se divide entre 2, se le suma el promedio que tiene uno de la facultad, de la universidad, y bueno, en el caso de que esto es nuevo de este año, si el aspirante estudió en universidades nacionales, o argentinas, no necesariamente nacionales, tiene 5 puntos extra también a Sí, esa esta es una esa novedad nota. de este gobierno también. Claro, y entonces ese número que da, en general está entre 40 y pico y 50, se va poniendo desde el que tiene el número más alto hasta el más bajo y en ese orden cada aspirante va eligiendo el hospital al cual quiere entrar. Donde quiere hacer su trabajo y su formación. al mismo Exactamente. tiempo. Y si uno tiene una nota más alta, está primero en el ranking, tiene más probabilidades de, primero, quedar en el hospital que uno quiere y en una segunda instancia también quedar, porque hay especialidades en donde el cupo es muy limitado. Las más competitivas suelen ser anestesiología, oftalmología, en donde hay plazas limitadas para la cantidad de aspirantes. O sea, gente que, además de todo el estudio y todo lo que hizo durante la carrera, se esfuerza muchísimo para que ese examen... Es un examen que le determina muy buena parte del resto de su carrera y su formación. Claro, si uno puede formarse en una institución de prestigio, o no necesariamente de prestigio, pero que la que uno le guste y desea entrar, y también si puede entrar a esa especialidad, porque si uno le va muy mal y es una especialidad con pocos cupos, no podría ingresar. A la residencia. Exactamente. Que si tenés ganas de compartirlo, ¿qué te sacaste en el examen? Yo hice un examen con 89 sobre 100. Ah, un crack total. Estamos frente a un crack total. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se enteraron y en qué momento que ese examen, o vos en particular, cómo te enteraste que se había suspendido, que no valía el examen que diste? Bueno, yo me enteré ayer por la mañana. O sea, todos nos enteramos ayer por la mañana por la conferencia de prensa del vocero presidencial. Después el ministro de Salud también publicó un tuit y más que hasta hace horas, ni siquiera horas te diría, las últimas 2 horas, todo se manejó en esos términos, en notificación a través de la conferencia de prensa, del canal de streaming del vocero y el ministro de Salud a través de Twitter. Posteos en Twitter. Recién hace unas horas salió una notificación oficial del ministerio.
que a nosotros no se nos notificó nada todavía. Sí. Simplemente está publicado en la página del Ministerio de Salud lo que decidieron hacer. ¿Cómo te cayó esto? ¿Qué significa para, después de todo el esfuerzo que hiciste, la nota que sacaste? En el momento vale decir, yo no lo podía creer. Morir. No, vale decir. sí, ¿No me quiero? quería morir. No, en el momento la verdad que yo no lo podía creer. O sea, allá hace varios días se venía haciendo cada vez más importante los rumores de el tema del fraude. Ahora si quieres podemos hablar un poquito de Sí. eso, pero yo la verdad es que tengo un promedio que más o menos coincide con mi examen. Que o sea, valida tu nota. Claro. Tengo antecedentes académicos como yo soy ayudante de cátedra en la facultad, tengo elementos que apoyan que yo tenga esa nota. La verdad, yo dije, bueno, tal vez una de esas puedo salir afectado de rebote, pero no creía que fuese a pasar eso, la verdad. De todas maneras, tampoco es gracioso volver a dar un examen, además en el que te fue No, obviamente. bien, digamos, no. ¿Y de qué se trata ese rumor? ¿Qué es lo que dice el gobierno que pasó? Hay dos grandes temas acá. Por un lado está la posibilidad de venta del examen a postulantes antes del mismo examen y que hubiesen accedido días antes al examen o a las respuestas. Después está la otra arista, que sería lo que es la gente que se copió dentro del examen con un celular yendo al baño. Básicamente eso es lo que más se dice. Hay otras cosas, pero esa es la más importante. Pero eventualmente ese caso puntual lo pescaba, como lo pasaba en la escuela, como eventualmente en la facultad. Sí, o no, Lo otro o es un parece caso más grave. puntual, qué sé Por eso, yo. son casos más puntuales. Llama mucho la atención que no haya herramientas como para eventualmente determinar si eso ocurrió o no y cuáles son las responsabilidades, ¿no? Y no anular el examen. Sí, además eso debería... eso es parte de lo que es la fiscalización del examen, que es responsabilidad de la organización, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud de la ciudad, de provincia o de los diferentes lugares donde se rindió. No lo va a decir Iñaki, pero lo decimos nosotros. ¿Te metieron el perro y no lo viste? Bueno, no le hagas pagar a todos los que rindieron el examen por esa... O sea, vos te mandaste una cagada y pagan los Vos otros. tenés responsabilidad de fiscalizar ese examen eventualmente. Creo que tenemos una pregunta, Yo Mariano. tengo una pregunta. Con 89, ¿cómo quedaste? Con 89 sobre 100, ¿cómo quedaste en el examen? En esto de primero, segundo, tercero. No hay un ranking oficial que haya salido porque, como en todo ¿Qué esto, suponés? se pospuso. Sí hay lo que llamamos Ranking Blue, que es básicamente un Excel donde nosotros ponemos nuestras notas y todos ponen su nota y con el Excel se hace la ecuación y se va viendo. Más o menos, ¿qué dice el Blue? Bueno, en clínica yo quedé tercero, pero de nuevo, en un ranking no oficial. Después, eso va variando según la especialidad. Hay especialidades que son más competitivas y es más difícil entrar, o con la misma nota que yo tal vez quedas más abajo. Encima, si se copiaron mucho, son bastante boludos para copiarse, ¿no? Porque si él sin copiarse quedó tercero Sí, yo creo que y el Martín otro Iñaki muchacho que después estaba afuera quedó primero. Vamos a seguir escuchando algunos testimonios. En el arranque les mostramos un posteo también de alguien que había tenido una nota arriba de 9 en la universidad, que sacó también arriba de 90, si no me equivoco, en el examen, y que se fue de viaje. Se fue de viaje al exterior, porque fue a principio de mes el examen. Se fue de viaje para celebrar que le había ido también y no puede volver eventualmente si es que toman la decisión de volver a exigirles que den el examen. Pero tenemos otro diploma de honor como Iñaki, que escuchen su testimonio. Yo soy una alumna que tiene un promedio de 8.35, o sea, es un diploma de honor porque yo no aplacé ninguna materia. De hecho, como te contaba, aceleré mi carrera haciendo materias día y tarde. La verdad es que más allá de si sea más difícil o no, es que nosotros venimos preparándonos desde hace 6 meses, 4 meses y algunos hasta desde el año pasado, y desde que rendimos hasta el día de hoy pasó casi un mes donde cada semana era una nueva falla de parte del ministerio, porque por un lado se subieron primero grillas con respuestas mal, se volvió a subir otra grilla que continuaba con respuestas que estaban incorrectas. Y por último, llegaron las notas con también modificaciones de 3 respuestas. En mi caso, por ejemplo, yo me había sacado en realidad 85, pero dieron como válidas para todos los que concursamos 3 respuestas. 2 respuestas y una la cambiaron la respuesta y ahí pude subir a un 87. Entonces...
Como explicaba Iñaki, el vocero presidencial Manuel Adorni habló en las últimas horas e hizo una suerte de, por lo menos de aviso, de que quizás se podría llegar a rendir un examen oral para validar lo que se hizo en este multiple choice. 100 preguntas por escrito, digamos, ¿no? Lo hacía de esta manera. Solo un detalle que no lo iba a decir, pero me parece que es bueno para que lo sepan, y de hecho creo que todavía no lo hemos anunciado. Si me bajas el volumen del celular, te lo agradezco, así no me no. ¿Ese ruido dónde es? ¿Afuera? Claro, porque tampoco tenemos para para insonorizar el lugar. Bueno, casi me la agarro con alguien y no tenía nada que ver. Conclusión de todo esto, primero, el examen, que ahora para nada, como novedad, les aclaro que el examen va a estar la posibilidad de que lo den oral. ¿Para qué? Precisamente para que el que hizo el examen de buena fe y sacó un buen puntaje, quien toma el examen se dé cuenta rápidamente que no fue el que mintió en el examen y no tenga que repetir el examen. Con el que pase eso se le va a respetar la nota original, así que tampoco va a tener inconvenientes si había tenido una nota muy alta en seguirla sosteniendo si efectivamente ese examen fue hecho de buena fe, porque no hay otra razón. Bueno, está muy bien la pieza, ¿no? Porque muestra el contexto en el cual hace un anuncio que hay mucha gente que está esperando mientras se pelea con la propia precariedad del espacio que efectivamente armó el vocero presidencial. El vocero presidencial. Para hacerse el pícaro respecto de las noticias que ellos entienden que son eventualmente fake news. En ese contexto, en medio de esa situación, a la que le da mucha importancia, da un aviso que parece importante, Iñaki, es decir, que puedan rendir un examen para validar más o menos lo que respondieron, que es lo que me contabas un poco fuera de aire, que aparece como novedad. Sí, eso apareció a las 9:30, salió un comunicado en la página del Ministerio. Sí. Lo que dice es que los que tenemos, yo creo que entraría en ese caso, mi promedio está muy próximo a la nota del examen, tengo 8,6 y mi nota de examen es 89, perdón. Los que estamos en esa situación de que tenemos una nota parecida o los antecedentes académicos respalda, tendríamos la oportunidad de rendir oral en vez de tener que ir a hacer un multiple choice completamente de nuevo. Y en ese caso sí se respaldaría nuestra nota, lo cual igual sigue teniendo sus aristas porque... ¿Por qué? Por ahora no sabemos cómo va a ser ese... O sea, se dijo que va a ser una evaluación oral, pero todavía no sabemos cuál es el programa. ¿Es el mismo programa? ¿Es diferente? O sea, ¿qué te van a tomar? Los contenidos son los mismos. ¿Quiénes nos van a evaluar? ¿O va a ser más una cuestión de una entrevista y evaluar los antecedentes? Claro. Como que eso todavía no queda muy claro. Supongo que nos vamos a enterar en los próximos horas o días. Me pongo en abogado del diablo, digo también, yo di un examen, me fue muy bien, lo hice con honestidad y hay un rumor de que hubo una falla. Alguien debería querer también que se aclare un poco la situación para que no te ganen un lugar de una manera que no es honesta. Lo que nos preguntamos es si esta es la manera eventualmente de resolver esta situación. Última pregunta, Iñaki, la hacía Mariano fuera del aire, ¿por qué es tan importante la residencia? Bueno, porque es lo que te permite acceder a hacer una especialidad. Creo que todos los que acá fuimos alguna vez al médico, en general, la mayoría de las veces sobre todo si vamos a una consulta programada, hemos ido con un clínico o un pediatra, en el caso de los niños o hijos. Esa especialidad se cursa en la residencia. Gastroenterólogo, cardiólogo, etcétera. Todas esas son especialidades. Eso se accede a través de lograr una plaza en las residencias y, bueno, formarte durante un tiempo variable, en general son alrededor de 4 años, para especializarse en eso. Bien. Y por ahora no se paga, por ahora se las pagan a ustedes, ¿no? O el presidente dijo, no, en otros países se hacen gratis o incluso algunos las pagan. Por ahora es remunerada. Pero remunerada. Sí, es remunerada, sí. Pero prepárate porque por ahí te la cobran. Bueno, Iñaki, gracias por haber venido, ojalá que se resuelva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y qué bueno tener todo el acompañamiento y el apoyo en momentos de hinchada. Bueno, gracias en serio. Me decía Juli, vamos a saludar a Ricardo Rajendorfer, vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en la situación de las fuerzas de seguridad, hablando de malos salarios, etcétera, etcétera.
Y quiero que compartan, o queremos compartir con ustedes una nota que hoy salió publicada en el diario La Nación, que muestra un poco el contexto de la situación, o que alerta sobre la situación. Miren. Crisis por los bajos salarios. Más de 2.200 militares y efectivos de seguridad pidieron la baja en lo que va del año. Si bajamos al primer párrafo, ahí hay un dato que es realmente muy, pero muy llamativo. A raíz de bajos salarios, más de 2.200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad pidieron la baja en lo que va del año. Situación novedosa que genera fuerte preocupación en altos mandos. Militares, Gendarmería y Prefectura. Creo que hay un dato más abajo también que da cuenta de la descripción de cuáles son las bajas que se fueron dando. Ahí lo tenemos, miren. Fuentes castrenses confirmaron a La Nación que este año se incrementaron las bajas pedidas por oficiales y suboficiales. En el Ejército dejaron la actividad militar 257 efectivos, número superior a ejercicios anteriores. El mismo camino, 234 miembros de la Armada, 193 Fuerza Aérea. Gendarmería, 386 pedidos de baja. Prefectura, 322. Policía Federal, 412. Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, 177. Servicio Penitenciario, 292. Bueno, son más de 2.200 deserciones en los primeros 6 meses del 25. Ricardo Rajendorfer está con nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Un gusto estar hablando con vos. Para nosotros también, Ricardo, acá con todo el equipo te saludamos. A ver, ¿qué estás viendo en esta escena? ¿Qué tan novedoso es esto? Mira, todo es novedoso porque es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza, a pesar de que históricamente no solo la policía bonaerense, sino todas las fuerzas de seguridad de algún modo se han autofinanciado a través de las cajas delictivas y en consecuencia también se han autogobernado. Y en sus épocas más picantes hasta han llegado a convertir esa estructura recaudatoria en una especie de empresa perfectamente aceitada. Me estoy refiriendo a la época del comisario Pedro Anastasio Klotzig, ¿se acuerdan? Sí, claro. A la época de la denominada maldita policía. Pero esta es la primera vez que un grupo policial o que desde las entrañas de una fuerza policial se trate de incidir sobre el destino político de una provincia o de un país. Claro. Bueno, preocupación por los bajos salarios, es decir, el ajuste llega a la fuerza de seguridad, genera, o por lo menos le remite a alguien que conoce tanto la lógica de las fuerzas como Ricardo Rajendorfer a toda esa época. Y te quiero preguntar puntualmente sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, a partir de estos 24 integrantes de la policía que fueron apartados. Dice Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense, por un complot que incluso pretendía modificar la propia estructura de la policía bonaerense, jugando además con el candidato de la tercera sección de La Libertad Avanza. Sí, Bondarenko, el comisario... Maximiliano Bondarenko. Bueno, esto fue, tengo entendido, un hecho bastante sorpresivo que al gobierno provincial por decirlo de alguna manera, le explotó en las manos cuando reciben una denuncia anónima. Generalmente las denuncias anónimas no merecen mucho crédito, pero esta en particular tenía mucha información, razón por la cual se abrió un sumario y efectivamente se encontraron con esta situación. Por lo que sugiere y Javier Alonso... Esta situación es la que podríamos denominar Bondarenko y sus 24 apóstoles. Está sus muy 24 bien. apóstoles son oficiales en actividad. Ya estás pensando en el libro, Ricardo. ¿Cómo? Ya estás pensando en el libro, estás pensando ya el título del libro. Tengo muchos libros todavía por hacer antes de Es una broma, pero el oficio de titular está muy bien. El título podría ser Bondarenko y sus 24 apóstoles, en efecto, ¿no? Sí. Bueno, esos 24 apóstoles no son
no pertenecen al personal subalterno de la fuerza, sino que son oficiales, algunos de ellos comisarios, otros de ellos comisarios inspectores, otros de ellos comisarios mayores, o sea, tipos con poder de mando dentro de esa fuerza. Y desde sedes policiales, específicamente desde la sede de la Dirección de Prevención Ecológica de la Policía Bonaerense, habían hecho una especie de unidad básica libertaria en la cual de algún modo elaboraban estrategias para oponerse o para tomar una posición crítica, y soy muy benévolo al calificarlo de esta manera, frente al gobierno de Axel Kicillof. Y además lo más preocupante es que las terminales de yo diría, emprendimiento rebasaban los límites de la provincia de Buenos Aires y se extendían hasta un edificio de la calle Heli Oves de la capital federal, que es donde funciona el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mariano. Patán, ¿cómo te va? Buenas noches, Hamilton. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Todo bien. Che, Patán, no hay una persona que conozca a la policía de la provincia de Buenos Aires. Creo que vos y Juan Alonso son los dos que conocen más a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Te imaginas un escenario de zonas liberadas a partir de la existencia de este complot, de estos 24 comisarios, de estos 24 apóstoles, habida cuenta de que es una de las maneras, sería una de las maneras de dinamitar la performance del peronismo ahora en las elecciones legislativas? ¿O te parece que su intervención era otra cosa? Esa es una de las hipótesis, porque justamente el material incautado en los procedimientos que ordenó el gobierno de la provincia en los últimos días, justamente dan indicios de que estaba a punto de ponerse en marcha una epidemia de zonas liberadas, que es un procedimiento de manual, que la Fuerza de Seguridad, y especialmente la bonaerense, o mejor dicho, las corporaciones que anidan dentro de la Fuerza de Seguridad, implementan cada vez que desean imponer algo o desean evitar algo. Ayer estábamos viendo algunos materiales que hacían preguntas respecto de cámaras de seguridad que no en Florencio funcionaban, Varela, por ejemplo. que no funcionaban. Claro. Cámaras de seguridad en Florencio Varela que estaban fuera de funcionamiento. ¿Cuáles funcionaban y cuáles no funcionaban? Era una requisitoria para la intendenta de Florencio Varela. Así es. Ricardo, sí, dale vos. Sí, no, vuelvo a decir, es un procedimiento de manual y no solo lo han utilizado contra personas o contra funcionarios contrarios a sus modos de pensar o de actuar, sino también hubo lo que podríamos llamar, hacer una analogía entre el fuego amigo y las zonas liberadas amigas o a amigos. Por ejemplo, viene a mi memoria los últimos días de la gestión de Carlos Stornelli como ministro de Seguridad. No sé si ustedes se acuerdan, fue ministro de Seguridad en la época de Scioli. El tipo venía de reemplazar a Arslanian, que había hecho una reforma, y Stornelli lo que hace es una contrarreforma, restaurándole al sector más jodido de la bonaerense las atribuciones que habían tenido en sus mejores épocas. Pero le bastó hacer un enroque, fíjate vos, les bastó hacer un enroque en la división de sustracción automotor, que en esa época era una de las cajas más prósperas, para que estos muchachos se le pusieran en contra. Entonces, a partir de entonces y durante una semana, hubo una seguidilla de homicidios, de asaltos
con homicidios, o mejor dicho, de asaltos seguidos de muerte, donde las víctimas eran estrictamente mujeres de clase media, las cuales habían sido asaltadas en la vía pública. Bueno, el fiscal en ese momento de licencia, Stornelli, que era ministro, entendió rápidamente el mensaje, presentó la renuncia, hizo, creo, una denuncia judicial que no prosperó, abandonó la provincia y creo que nunca más volvió a poner los pies en la misma. Ricardo, felicitaciones por el Martín Fierro, mejor crónica periodística, y gracias como siempre por echar claridad sobre esto. Me da la sensación que no se le está dando la dimensión que tiene a lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Seguiremos, por supuesto, tratando el tema. Un gran abrazo. Un gran abrazo a vos y a Mariano. Que esté muy bien. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvemos tenemos más QR, tenemos diccionario también, el pequeño Milei ilustrado que trae siempre Mariano Hamilton para nosotros. Mucho más hasta las 12, dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos
Muy bien, estamos en el último tramo de este QR, no solamente de viernes, sino de la semana, lo cual es una gran noticia para toda la banda de producción y equipo técnico de Bravo y de QR, pero todavía nos quedan algunos minutos para disfrutar de esta artesanía del señor Mariano Hamilton, que se denomina El Pequeño Milei Ilustrado y que tiene, ya está en pantalla, por supuesto, su portada. Bueno, antes que nada, sobre el fin de semana, te diría, yo tenía un jefe que me decía, ¿dónde vas a estar mejor que acá, flaquito? Está bien. Ricardo Roa. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, pero siempre decía eso, era como Sí. su frase de cabecera, ¿dónde vas a estar mejor que acá, flaquito? Bueno, muchos saludos. Muchos saludos al amigo Roa. ¿Era metafórico o era literal? No, era literal. Ah. Bueno, El Pequeño Milei Ilustrado, el nuevo diccionario libertario argentino. Quiero decir que hubo una modificación. ¿Cuál? Como dirías vos, en la narrativa del diccionario. En algún punto me parecía, no sentía, viste que ahora la gente solamente siente. Yo no siento. A mí las cosas me parecen, creo que pasan, pero no siento. Hay otro que es hermoso que es sentipensar, lo puedes usar, te va a encantar. Y hay otra que decir todo el tiempo, mirá. Ahora cualquier cosa que dice hablar, mirá, te dice. Medio ¿Cómo puede ser que todo mira? Me tiene podrido Tenés que mirando. canalizar mejor los enojos. Mirá que hay cosas para enojarse, Bueno, Mariano. pero yo me enojo con todo. Muy bien. Eso ya, mira. Está bien. Claro, no es que le sacás enojo a otras Hoy cosas por venía enojarte con escuchando eso. una radio, conté 7 mirá en 2 cuadras. Sí. 7 lo conté, dije, pero la puta madre. Bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas. ¿Cómo no fuiste hasta la radio para quejarte? Muy Vamos bien. al Pequeño Milei Ilustrado, nuevo Bien. diccionario libertario argentino. Cambié un poco la narrativa porque, ¿sabes qué me lo hizo cambiar? Ayer Heller. Porque Heller dijo que la batalla, no me digan chupamedia, porque ya los veo la cara. Lo dijiste Les veo la solo. cara. Nadie No, te no, dijo les vi nada. la cara. Nadie te no dijo están ponchadas, nada, Mariano. No están ponchados, me hicieron... No, Claro. no, nadie te dijo nada. No, me hicieron trompita los dos. no, qué lindo para terapia lo que te acaba de pasar, hermoso. Bueno, ayer Heller dijo que lo importante que teníamos que dar a la batalla cultural. ¿Cómo le hace trompa yo? Yo suscribo lo que dijo ayer Carlos. Hay Sí. que dar una batalla cultural y la batalla cultural tiene que ser sin cuartel. Por lo tanto, el Pequeño Milei Ilustrado ahora está escrito tomándolo un poquitito más en serio, como tratando de interpretar la batalla cultural. ¿La producción sabe este cambio de...? Sí, por supuesto, Ah, fueron lo que perfecto. hicieron el asunto, así que Muy bien. no digo decir la filmina, porque casi me agarró Sí. no se ve. Muy bien. Digamos, vamos al asunto. Bien. Hay una combinación de 2 palabras que después componen una. Ajá. Vamos allí. La primera. Represión. Lea, Caruso, todo suyo. Usted que lee bien. Del latín repressionis, femenino, acción y efecto de represar. Femenino también, acción y efecto de reprimir. Sinónimo, freno, contención, inhibición. Moderación, dominio. Antónimo, liberación. Mirá vos. La represión, Sí. su antónimo es libertad, liberación. Interesante. Primer Ok. punto. Por eso digo, hay como una doble lectura. Sí, estuviste bien, ¿eh? Acá Pero tenemos... esta es la verdadera. Claro. Ok. No, esta es la verdadera con algunas cuestiones, porque acá yo lo que estoy sumando también es todo el aspecto más emocional, el freno, Sí. contención, inhibición, Sí. moderación, dominio. Ya O se sea, va notando la nueva Ok. narrativa, esta seriedad, en honor a Carlos Heller, que prepara Mariano Hamilton en el Pequeño Milei Se Ilustrado. escucha la risa de la producción de acá. Muy bien. Se ríen de una cuadra. Segunda. A la segunda página. Sí. No vamos a decirle filminas, porque ver. nos recuerdan malos tiempos. Estatal. Ah, Dijimos ya veo dónde vas. represión Muy bien. y ahora bien. vamos a hablar de estatal. Del latín status y al, adjetivo perteneciente o relativo al Estado, sinónimo oficial público, antónimo privado, perteneciente o relativo a los estados provincias. Claro, aquí en el último punto, en el 2, estamos hablando del estado, de los estados de México, los estados de Estados Unidos. Sí. Claro. Tiene que ver con que vos podés hablar de un estado o de una provincia, pero vamos a lo anterior. Nuevamente acá aparece lo mismo. La libertad y sumalo a lo privado. La libertad de lo privado. Sí, O sea, señor. cuando vos hagas represión estatal, le estás otorgando libertad a lo privado. O sea, en los antónimos de cada una de las palabras. Exactamente, digamos. vos juntás los 2 antónimos y tenés toda una definición en sí misma. Libertad a lo privado, no es libertad para la sociedad, no es libertad para las minorías, no es libertad para la gente, no es libertad para muy bien. las clases Está medias o muy lo bien que fuere. esto, ¿eh? Estamos hablando de libertad para lo privado. Esto quiere decir, si vos juntás, represión estatal. Y como estamos jugando con ese arco narrativo, Sí. vamos a hablar de represión estatal. Muy bien.
Que es la próxima... Que es la próxima página. Represión estatal. La represión estatal se refiere a las acciones tomadas por un gobierno o entidad estatal para controlar o suprimir a su población, en particular ancianos, maestros, empleados públicos, periodistas o todo aquel grupo de personas que con razones o sin ellas amenacen su poder. Acá ya estamos volvés a la como fuente. reinterpretando. Claro. Se lleva adelante mediante el uso de fuerza, violencia o restricciones a las libertades civiles y políticas de minorías disconformes, bajo el disfraz de respetar la institucionalidad, defender el derecho de los ciudadanos de bien a transitar por las calles o para que otras minorías, las privilegiadas, disfruten de una paz social sostenida a punta de pistola. Gran literatura. Esta defensa de la República se manifiesta a través de diversos medios, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, censura y o el uso excesivo de la fuerza policial. El último párrafo es la definición real de la Real Academia Española, la definición exacta. Esta defensa de la República se manifiesta a través de diversos medios, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, censuras y el uso excesivo de la fuerza policial. Esto lo digo y lo aclaro porque si no van a decir, este es un tirabomba. Están hablando de que la represión estatal en democracia, en ella también puede haber tortura, desapariciones o censura. Bueno, no lo digo yo, no maten al mensajero, lo dice la Real Academia Española. Lo que sí, pluma de Mariano, y está muy bien, para que otras minorías, las privilegiadas, disfruten de la paz social a punta de pistola, está muy bien, Carlos. Pero por eso digo, es la nueva muy narrativa. Bien. Muy bien, Carlos, muy bien. Gran lo de Mariano, muy bien. Gran trabajo, Mariano. Muy bueno. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con otro servicio público que ofrece este programa, que es el escroleo, para que quiten un poco de tiempo de pantalla antes de irse a dormir o hacer otras cosas. ¿Di Mariano? ¿Con el canal de Di Mariano? No. ¿Tienen público visitante? No. ¿Eh? ¿Público visitante? No. Igual mañana es con San Martín de San Juan en sí. Ahora igual estamos protegidos porque viste que los árbitros comunican lo que pasa. Sí. De todas maneras, nuestro scroll de hoy tiene que ver con algo muy, pero muy serio y es un posteo que hizo Sergio Maldonado y ya van a ver por qué. Hoy Santiago Maldonado cumpliría 36 años. Patricia Bullrich, Gendarmería y el Estado argentino son responsables. Y la foto allí de Santiago Maldonado, que como dice su hermano Sergio, que le mandamos un gran abrazo, hoy cumpliría 36 años. Creemos que a nuestra querida audiencia no hay mucho más que agregarle. Hablando de represión estatal. Hablando además de el pequeño Milei ilustrado. Para libertad de las rutas. Así es. ¿No? Bueno, tenemos otro scroll, ahora sí, para compartir de otro orden. Algo que ocurrió recién, así que no sabemos muy bien de qué se trata. A ver. Sarmiento y Lanús, 1-2 el resultado. Están chequeando un gol en el VAR. No sé qué estamos viendo, lo vamos compartiendo el árbitro ahora a vivo. comunica. La voz del estadio. Por primera vez el árbitro comunica. Lo vamos a escuchar entonces, a ver. Luego del chequeo VAR, informo que hay posición de fuera de juego en la fase de ataque. Reanudo con tiro libre indirecto a favor del equipo defensor. Qué desencanto, me para parece el público de muy Sarmiento. bien, Mayari, el desencanto de los comentaristas. Muy bien, me parece que está muy bien que cuenten qué es lo que vieron. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que contar es lo que van a ver. Es decir, vamos a chequear una mano adentro del área de Boca o adentro del área de arriba, vamos a chequear si el empujón que se hizo es real. Total, después, cuando sale del VAR, ya sea así, penal, ya sea así, ya lo que está claro, vos lo que tenés que decirle al público, que es el que está ahí al pedo, que no entiende nada, ¿qué es lo que vas a mirar? Bueno, en el hockey se avisa, creo que en el hockey se avisa antes. Exactamente, que lo porque hay que pedir exactamente lo que pide el club, en lo que piden las chicas. O sea, vos decís, voy a pedir un pie. Si vos decís, voy a pedir un pie, y efectivamente lo que hay es un empujón o un palazo en la cara de otra, no En tenis también, ¿no? En tenis no. En el fútbol americano sí es post. En el fútbol americano es post, pero no se comunican después. Se comunica explican también, después. se comunica. A mí me parece que de todas maneras lo es un avance. interesante es que en el fútbol americano los que piden los desafíos son los técnicos. Claro. Tiran el pañuelo rojo. Pero que si el árbitro primero revise y después cuenta lo que después cuenta lo que vio. Está. Sigue contando. No te distraigas, Mariano, es por que me favor. distraen, mirá, loco, me vuelve loco. Bueno, yo les hablo, quedémonos charlando nosotros. Bueno, tenemos un último, a mí me parece que de todas maneras es un avance que está bien. Se me ocurren muchos chistes, ¿no?
que un día alguno quiere decir otra cosa, por ejemplo. Le mando un saludo a mi familia. Sí. O, por ejemplo, fuimos a chequear al bar, fue efectivamente penal, dejen de fajar a los jubilados. Claro. Penal, ¿no? Bueno, le propongo matrimonio a Marcela porque la quiero un montón. Sí, también. ¿Cómo en la cancha no se escucha, mi amigo? Y porque los parlantes deben ser una porquería. Pero sí se escucha, te callás para escuchar. Si hablas en la cancha de San Lorenzo, los parlantes no entendés nada. Bueno, te dan vamos a ver. La formación del equipo. Son negativos, ¿eh? ¿Cómo está la producción hoy? Están todos negativos, no le gusta nada. Nada le gusta. Porque el fútbol se está convirtiendo más en un show televisivo. Eso es y un el problema. último escroleo de la noche también es futbolero. A ver. De Paul. De Paul en Inter Miami. Presentación de Rodrigo de Paul. Sí. Fue a jugar una liga muy competitiva. Sí. El motor está encendido. Sí. Qué buen inglés tenés, Dale, critica, si vas a criticar esto también. Lo que digo es que si vos tenés ganas de jugar el próximo Mundial y ser tenido en cuenta por Scaloni, no es la mejor idea ir a jugar a una liga como la de Estados Unidos. No es la mejor idea. ¿Y a Boca? A Boca sí. Es una liga muy Paredes para vos tiene chance. Es una liga muy exigente, la liga del fútbol argentino. Muy exigente. Muy bien. Porque vos además venís con todo el bagaje de 10 años en Europa. Lo que pasa es que en el fútbol de Estados Unidos no hay un desgaste físico como hay en el fútbol argentino. Claro. Bueno, después otra pregunta es ver si Boca le hace bien a Paredes para mostrarse. Esa es otra cuestión. Por ahí Paredes le hace bien a Boca. Puede ser, es lo que están esperando. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Le mandamos un gran saludo nuevamente a nuestros amigos y amigas que nos ven a través de YouTube y que en diversos momentos del programa se enroscaron en discusiones más fuertes que la que tuvimos con Artemio López en el arranque de este programa. Si no lo vieron, se lo recomendamos. Rebobinen en YouTube, que se puede, y vuelvan a la discusión que tuvimos, a discusión amable, a partir del peronismo, las estrategias electorales, la unidad o no la unidad con Artemio, Mariano y Guido Bambini. Yo le hubiera partido una botella en la cabeza. Ya está todo desbocado. Nos reencontramos el lunes, tengan buen fin de semana, pásenla muy pero muy bien. El lunes a las 10 de la noche estamos en vivo, dale.